Querido, perdóname, Sí. ¿cuánto hace que estás ahí más o menos? Lo suficiente para divertirme. Tengo acá el pop. Es un crack. Muy divertido. ¿Vos sos ¿cómo es? ¿Gamer? Por la silla, digo. ¿Por la silla? Sí, haces. Flor de vivo los gamers. No, pero ¿qué La equipo bautizan como sillas gamer, pero son súper cómodas. Sí, está bien. ¿Cómo andás vos? Bien, bien, bien. Disculpe que no pude estar ahí por un inconveniente a último momento, te pero acá estamos, al firme. Dale, Felices, buenísimo. felices Hoy como hablamos, siempre. hoy hablamos de las luces malas, pero de aquella cosa, ¿no?, que es histórica en el campo y todo lo demás. Pero aparecieron unas luces raras en Punta del Este, ¿no? Fue en Punta del Este y ¿cuándo fue? ¿Hace poquito? Un poquito, esta semana, hace unos Esta días. semana, hace unos Sí. días. Bueno, hace unos días me enteré. Bien. ¿Y tenés idea vos de qué se trata eso? Bueno, estamos investigando, dimos con la fuente, primero hago una aclaración de las luces malas, ¿no? Opa. A todos nos puede pasar de confundir el flúor con el fósforo, ¿no? Por fluorescente y por fosforescente. En realidad lo que emiten los huesos es fósforo, ¿sí? Justamente que a la distancia se ve como unas hebras de luz que, bueno, ahora se sabe, pero bueno, en un principio era todo como unos pequeños fantasmitas que habían luminosos, ¿no? Bien, perfecto. Gracias por la aclaración, che. Merece. Y bueno, con respecto a los avistamientos, desde ya les digo que van a haber muchas confusiones en estos días, porque estamos entrando en un momento en donde se empiezan a ver cierto tipo de satélites polares que tienen una característica que es muy curiosa, ¿sí? Que después, si quieren, lo comentamos. Pero el video este que estamos viendo tiene que ver con un avistamiento de dos chicas, Analía y Belén, con quien pude hablar y que nos pasaron este video. Este es el video original, filmado con un Huawei i9, en donde ellas estaban el 5 de febrero en la parada 25 de Punta del Este. Habían ido a cenar, después fueron ahí se quedaron sentadas en la playa y en cierto momento, según la descripción de ellas, aparece un objeto a pocos metros de ellas, bastante grande por lo que cuentan, y que queda suspendido en el aire. Después, más allá de la sorpresa que se llevaron ellas, después empieza a hacer como un movimiento alejándose. En el momento que se empieza a alejar, bueno, es que Analía toma el celular y se pone a grabarlo. Este caso me parece muy interesante por varias razones. Porque hay dos tipos de personas, son dos testigos y las dos tienen características diferentes pero complementarias. Una de ellas, Belén, una persona tal vez ya con algún recorrido, con cierto tipo de experiencias místicas, y Analía, que es un poco más concreta por lo que estuve hablando y pude notar, ¿no? Viste que siempre es bueno clasificar un poco los testigos, y en este caso se complementan bastante bien. Lo curioso de este caso es el relato de ellas. A ver. ¿Sí? Porque obviamente en el video, cuando se está alejando, no podemos ver demasiado, ¿sí? Más allá de que, bueno, que lo analizamos con Jorge Umia y pudimos determinar algunos aspectos que podrían estar descartando el dron, porque muchas veces una de las cosas que se puede pensar es que es un dron. Es un dron. Por el propio relato lo descartamos, el dron o el relato, pero después en el análisis, que ahí estamos viendo justamente el análisis que hizo Jorge Umia, hay una serie de luces que no corresponden con ningún dron, ningún tipo de dron conocido. ¿Sí? Mirá que hemos investigado por varios lugares. No hay ningún dron que tenga esas características. Más allá de que, bueno, a priori muchas personas en las redes dicen, eso es un dron, eso es un dron. Bueno, la verdad que no coincide con el relato y el análisis deja muchas dudas respecto a que sea un dron o no. Pero lo curioso es que ustedes saben que hay 5 clasificaciones de contacto, ¿no? Estos contactos, estos tipos de contactos, está el contacto de primer tipo, de segundo tipo, de tercer tipo, cuarto tipo y quinto tipo, ¿no? No sé si pudiste verlo, hace unos días estuvo con nosotros El especialista. Sisto Paz. Ahí está. Sí. Y estuvo hablando de eso, de las distintos sí, primero encuentros. lo felicito porque fue una nota extensa, buenísima, me atrapó la nota, así que estuvo buenísima la entrevista que le hicieron.
Bueno, en esa clasificación justamente, un avistamiento de este tipo bien podría quedar en el tipo 1, ¿sí? Simplemente. Pero sin embargo, pasaron cosas que le dan clasificación del tipo 2. ¿Por qué? Que es un evento, un contacto del segundo tipo. Cuando hay algún tipo de registro más físico o comunicacional con ese objeto. Y Belén nos cuenta que el celular con el que estaban escuchando música unos minutos antes y durante el avistamiento empezó a tener todo tipo de interferencias. Apa. Eso ya le da característica de tipo 2. No solo eso, sino que después que terminó el avistamiento, que duró unos 5 minutos, después le digo otra cosa también que es muy interesante, después que terminó, que se alejó, hizo un movimiento como hacia Punta Ballena, después retrocedió hacia Piedras del Chileno, después se terminó yendo como hacia Punta Ballena, subiendo bastante. Y eso es bastante curioso, porque un dron no se va a la altura de, no sé, de las estrellas y se confunde con una estrella. Un dron baja. En algún momento baja. Ya lo perdieron de vista porque subió, ascendió. Lo curioso es que se empezó a sentir Belén una necesidad de recibir como un mensaje. Y terminó recibiendo, según sus propias palabras, cierto tipo de símbolo. Ella cuenta que unos días antes había hecho unas prácticas espirituales que considera que la predispusieron para esa experiencia. Entonces, el recibir un supuesto símbolo ya le da también clasificación del tipo 2, ¿no? ¿Y ese, vos lo viste el símbolo ese? Lo dibujó, sí. Ajá. Es un símbolo que según ella lo interpreta un símbolo femenino por cuestiones personales que estaba ella procesando. Ajá. Parece ser una simbología muy personal para ella, pero lo curioso es que ella ya tiene experiencia en eventos místicos y también tiene experiencia en haber visto drones. Y ambas me dicen que el tamaño era mucho más grande de 1,5 metros, ¿no? De hecho, Analía lo que dice es que cuando estaba suspendido a unos 5 metros de ellas, el tamaño parecía como el de un avión, pequeño pero avión. Y estaba suspendido a unos 5 metros de altura del mar. Henry, Claro, cuando se empieza a alejar, lo empiezan a grabar y ya se ve una lucecita, ¿no? Henry, Decime. en los últimos meses se han conocido como distintas situaciones de este tipo y es la primera vez que vos entendés que efectivamente es un avistamiento y que no se trata de algunas otras cosas que también pueden estar volando dentro de nuestra órbita. Es la primera vez en este último año quizás que han pasado varias de esas situaciones que te escucho decir, bueno, esto sí es interesante y puede hasta llegar a ser un avistamiento del segundo tipo, ¿no? Corregime si este recuerdo es fiel o si hubo algún otro que también haya sido fiel. Porque si es fiel, podría ser o podría confirmarse el primer avistamiento en nuestro país de estas características en el último tiempo y que tomó popularidad. Sí, no sé si primer avistamiento, pero de los últimos casos que hemos investigado, sí, es tal vez el que más me llama la atención y que me genera mayores dudas y que no lo encuentro explicación, porque todos los demás tengo un porcentaje alto de explicación. En este caso, a mí me da a entender que no es algo convencional, ¿sí? Okay. No puedo afirmar de que era una nave extraterrestre, pero seguramente era un objeto que no tenía una tecnología convencional, quiero decir. Ahora, podemos teorizar de que puede ser algún elemento militar no conocido y demás. Bueno. Pero me valgo también del relato de Belén, sobre todo, el convencimiento de Belén. Ustedes saben que yo tuve que desarrollar también técnicas de lectura gestual, corporal, tonos de voz, y ella está convencida. Y la verdad que no parece ser una persona que no tiene ningún tipo de experiencia, ¿no? Entonces llama la atención, sí. Claro, claro. Y no se puede teorizar a partir de que sea o bien un elemento militar
o bien un elemento, como nombraste al principio, creo que no sé si era para ese lado que hablabas del satélite, algo de telecomunicaciones, hoy que está tan desarrollado. Digo, empezar a teorizar desde ahí. Sí, de hecho, mira, te cuento. En cierto momento del relato, Belén lo que me cuenta es que se empieza como a entremezclar o se superpone con otro tipo de avistamiento que están teniendo en ese momento, al rato de que empezó esto, al rato, después de que estuvo haciendo evoluciones, empiezan a ver sobre la visión hacia la isla Gorriti, empiezan a ver otro tipo de avistamiento, otro tipo de objetos, ya luces más blancas anaranjadas, que hacen cierto tipo de evoluciones. Ese tipo de evoluciones que me cuenta, y porque fijándonos en el mapa y el punto cardinal y hacia dónde estaban viendo, nos deja claro, al menos a mí, que se podría haber tratado de los famosos satélites que hoy mencioné al principio, que empezaron a aparecer, se pusieron en órbita recién en febrero del año pasado, ¿sí? o en enero creo que fue del año pasado. Y que eso generó, me acuerdo del año pasado, una serie de avistamientos que al principio no se explicaron, pero después pudimos determinar. Y en esta época se empiezan a ver también, ¿no? Por eso digo que es probable que en estos días muchas personas se confundan y vean. ¿Por qué? Porque lo que se ve en ese caso son satélites que están en el polo sur, ¿sí? O sea, no los vemos como vemos un satélite tradicional que hace un trayecto lineal, directo, derecho, ya sea hacia sur o hacia este, sino que hacen como una especie de giros sobre el polo sur. Por eso cuando los agarra el cono de luz en cierto horario, que generalmente es después de las 11, antes de la 1 o hasta 1 y poco, vamos a ver como unas bolas de luces que aparecen y desaparecen y se mueven, ¿sí? Esto siempre viendo casi que hacia el sur, ¿no? Específicamente hacia el sur. Bien. Si ustedes ven eso y lo graban, es muy probable que estemos hablando de este tipo de satélites. Pero, y terminando de responder lo que me preguntaba Mariano, no se corresponde al tamaño del objeto que vieron Analía y Belén suspendidos sobre el agua, ¿no? ¿Podemos relacionar esto con, por ejemplo, la cantidad de peces muertos que aparecieron en el agua, no? ¿En la playa? Mirá, sí y no, estuve pensando mucho sobre eso. Vos sabés que hace unos días yo publiqué en mis redes que si habían personas, apelé un poco a la colaboración de todos, ¿no? Y insisto ahora a través del medio que si descubren, si notan, si viven algún tipo de comportamiento anómalo en el mar, bueno, que me lo hagan saber, porque estoy recabando datos. Ya lo hicimos esto hace un tiempo atrás, pudimos hacer un mapeo de subidas y bajadas anómalas del mar hace un tiempo atrás. Pero en este caso me sorprendí con una gran cantidad de datos que me empezaron a dar justamente los propios usuarios, diciendo la aparición de zumbidos debajo del agua, cosa absolutamente extraña, pero zumbidos, uno bien puede decir, bueno, pero si te metes abajo del mar hay como una especie de zumbido, ¿no? Pero zumbidos a tal punto que muchas personas no quisieron volver a entrar al mar por el tipo de zumbido que hay. Problemas en los oídos de personas que están cercanas al mar, bueno, la aparición tan grande y repentina de peces muertos, que estuvimos verificando con algunos especialistas con respecto al cambio de salinidad, pero no fue tal el cambio de salinidad para que suceda esto. Comportamientos anómalos también en Juan Lacase, en donde muchas mojarras salieron casi que a la tierra, como disparadas del mar. Bueno, luces, eso lo estoy medio que descartando porque bien puede ser justamente correspondido con los satélites que están ahora en este momento, pero está pasando algo en el mar. Tengo algunas teorías por ahí, no me quiero aventurar a decir mucho más porque de verdad que esto requiere un tratamiento serio. Pero yo te miro los domingos, pero ¿cómo me vas a dejar así? Hay algunas teorías, pero la voy a dejar por acá. Algo. Bueno, mirá, les voy a tirar alguna punta. A ver.
hacia donde más estoy yendo es hacia algún tipo de tecnología. Ahora, esa tecnología que esté provocando cambios en el mar, ¿sí? Que pueda generar hasta mortandad de peces, que genere un zumbido, que las personas cercanas al mar empiezan a tener como un dolor de oído de un zumbido. Personas que se sumergen en el mar sienten ese zumbido, una vibración, es como si hubiese un motor. De hecho, por eso muchas personas me han preguntado, ¿qué habrán submarinos? Puede ser algún tipo de tecnología, puede ser algún tipo de instalación que no conocemos, pero también puede ser, ¿por qué no?, algún tipo de tecnología no terrestre. O sea, eso puede ser. Pero yo estoy apuntando más hacia algún tipo de tecnología capaz que experimental. Recordemos que muchas superpotencias, China, Estados Unidos, experimentan por diversos lugares alejados de su país y obviamente que no lo dicen, ¿no? Sí, sí, Acá como Henry, capaz que puedes sumar a tu investigación, porque justo nos llega un mensaje interesante que no es desde el mar. Pero mira lo que dice. Buenas tardes. Preguntar a Henry si sabe algo de lo que pasó anoche en el cerro. Un zumbido con temblor cerca de las 22 horas. Gracias, Sí. Mimi del Prado. Sí, hemos tenido varias denuncias de eso. Fue como entre un inicio de explosión, pero un zumbido que quedó mucho rato. Algo muy parecido pasó en la Laguna Merín, creo que fue hace 3 días, que nosotros lo asociamos también a aquel fenómeno que no sé si lo traté alguna vez con ustedes, pero el hum, ¿sí? Es conocido como las trompetas del apocalipsis, ¿no? Suena medio trágico esto, pero el hum es un fenómeno que se empezó a dar en el 2010, que algunos meteorólogos lo determinaron o nombraron como un cielomoto, ¿sí? Así como está el terremoto, el maremoto, un cielomoto, ¿no? Como un movimiento de algún tipo de campo electromagnético que genera una vibración sonora. Ahora la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué antes no? Porque la verdad que no hay demasiados registros de todo esto. Sin embargo, de tanto en tanto empiezan a aparecer. Si ustedes buscan en internet sonidos del hum, van a encontrar grabaciones de todo tipo. Y son como un sonido entre metálico, explosivo, que se va manteniendo, que parece mucho un trueno, pero no es un trueno porque es un poco más metálico. A veces es totalmente estridente. Y es verdad, por las denuncias que tenemos, pasó en la zona del cerro. Lo curioso es que haya sido muy localizado en la zona del cerro, porque generalmente el hum es algo mucho más extenso, ¿no? Al ser como medio electromagnético atmosférico, se escucha de varios lugares. Pero sin embargo en el cerro fue, sí, durante mucho rato, pero sin embargo fue como muy puntual y muy localizado. Eso me llama mucho la atención. Capaz que tiene que ver con lo que veníamos diciendo antes, ¿no? Algún tipo de tecnología que se está utilizando por ahí que afecta al mar y que tal vez esté incidiendo en todo lo que está pasando, ¿no? Henry, ahora que sigo empezaste a mencionar el tema de las tecnologías y tecnologías quizás que son de este planeta, quizás no, tecnologías de superpotencias, quizás no, se me viene a la cabeza un tema que a algunas personas les puede parecer polémico, a otros no, pero que es cierto que está relativamente hace poco en nuestro país, que son las antenas 5G. ¿Podrían tener algo que ver con estas vibraciones más bien atmosféricas? Es una buena pregunta, mirá. Yo, dentro de las cosas que hago, es valerme de la opinión no solo de especialistas, sino también de personas que tienen una forma de investigar un poco más alternativa, ¿no? Y tal vez disidente en algunos casos. Y he hablado con unos cuantos y me afirman que hay tecnología rusa en la zona, donde están probando cosas. Yo no lo he podido comprobar. Otros hablan de tecnología china también, que está en la vuelta, que están utilizándolo desde la Antártida. No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo escucho con mucha atención y respeto a esas personas que también se dedican a eso y que son bastante más, no sé, ponele, conspiranoicos, pero los atiendo con mucha seriedad y trato de corroborar. Hasta ahora no he corroborado nada de eso. Puede ser, de hecho hay algunos que dicen que las instalaciones de HAARP, capaz que ustedes han escuchado sobre esas instalaciones,
se están trasladando muchas hacia Chile. Por lo tanto, eso puede estar generando algún tipo de afectación. Recordemos que las instalaciones HARP oficialmente son para el estudio del clima, pero extraoficialmente son para la manipulación del clima. Hoy por hoy ya sabemos todos que hay formas de manipular el clima. Inclusive los incendios tanto de Maui en Hawái como de Chile, todos tienen grandes características de haber sido intencionales y inclusive con algún tipo de tecnología no conocida. ¿Y para Digo qué esto alguien porque haría hay una maldad videos. tan grande? ¿Con qué fin? Ahora te comento las posibilidades de eso, Jan. Sí. Pero hay videos en donde aparece claramente cómo se inician fuegos de la nada cuando no hay ningún tipo de foco cerca, inclusive hasta en la propia ciudad. ¿No? Estoy hablando de los incendios de Chile. Lo mismo pasó en Hawái. Y respondiéndote a la pregunta, bueno, nosotros muchas veces sabemos que la corrupción, según el nivel, puede ser más alta o yo qué sé, más poderosa. Bueno, hay algunos proyectos en algunos lugares. En Maui, por ejemplo, se quería hacer una ciudad inteligente y se habían encontrado con la oposición de muchos pobladores, y ahora, como arrasó el fuego, quedó como libre para hacer otros proyectos. Algo similar pasa en Valparaíso. No lo sabemos. Puede ser eso o puede ser simplemente personas que están trabajando para apropiarse de terrenos que sabemos que le bajan el valor. Pero pasan esas cosas, lamentablemente pasan esas cosas. Sí, claro. Muy bien. Henry, ¿sabés que llegan muchos mensajes de experiencias de las personas que nos están viendo? Quizás después la producción incluso te las puede mandar, porque me ¿Podemos imagino leer que... algunos? Sí, claro, pero me imagino que está bueno en esta investigación que está haciendo que pueda tener todos. Acá, por ejemplo, dicen, y acá en la Capuera Maldonado, el día 14 se sintió un zumbido súper fuerte también. Un sonido parecido al de un barco grande, por así decirlo. Mirá, Bien. muy similar al tema del HUM. El problema es que me llama la atención que ahora son como muy localizadas, ¿no? Porque la Capuera está cerca de Piriápolis, yo lo podría haber escuchado, o sea, está muy cerca de Piriápolis. Entonces, podría haber sido, pero sin embargo, esa localización ahora es muy curiosa, ¿no? Henry, acá Sí, tenemos yo otro. agradezco que me pasen todos esos reportes si pueden. Claro. Los tenemos. Sí, sí, te va a pasar toda la producción, pero bueno, nos da tiempo de leer algunos. Soy nadadora, este verano me está pasando que al salir del mar, Canelones, me mareo y tengo dolor de oídos como nunca me pasó antes. Tengo más de 60 años y me preocupa, pero con esta nota me abre un abanico de posibilidades. Gracias. Sí, de hecho, cuando yo publiqué esto, empecé a tener, ¿no?, unos reportes y hablé con personas muy serias, ¿no?, muy preparadas. Y, por ejemplo, un caso que me llamó mucho la atención es que hace unos días hubo un torneo de pesca en Punta del Este, donde hubo más de 100 embarcaciones, y nunca antes en la historia pasó que ninguna de las 100 embarcaciones sacara un pez. Ni uno. Es rarísimo. Aparte estamos hablando de un torneo de pesca, saben hacerlo. Nadie pudo sacar un pez. No tenía idea de eso. Eso es demasiado. No. Mariano. Buenas tardes, estamos acampando en el camping El Cocal, kilómetro 273 de la ruta 9. Anoche vimos luces extrañas, ovaladas, en distintas direcciones, bastante rápidas, sin ver la estela de luz o si provenían de algún lugar. Es decir, era solo la luz. Solo la luz, claro. Sí, cuando son solo luz, obviamente es porque están a cierta distancia, ¿no? Entonces lo único que podemos detectar es la luminosidad que emiten. Yo lo que pido siempre, voy a dar una pequeña clase de cómo grabar un ovni. Me encanta. Punto uno. Relatar lo que se está viendo, ¿sí?, cuando estás grabando. Porque lo que pasa muchas veces cuando se graba es que la propia emocionalidad empieza a decir, mira eso, y bueno, pero lo que está bueno es describir, mira, mientras graban, ¿no? Estoy aquí en, no sé, la parada 25, mirando hacia el sudeste y apareció este objeto que me puse a grabarlo. Punto uno. Punto dos.
tomar un punto de apoyo, ¿sí? Porque el famoso Parkinson de los avistamientos es terrible, le quita un montón de posibilidades de saber de qué se trata el objeto, ¿no? Entonces, apoyar el brazo en algún lado. Igual te tirás al piso y lo grabás con la mano quieta. Y por otro lado, de tanto en tanto, hacer tomas, como paneos, de referencia. No solo hacer un zoom y mostrar el objeto, porque eso sirve, pero como no tenemos referencia, no podemos saber ni tamaño, ni distancia, ni nada. Mientras que si por momentos volvés para atrás y mostrás, no sé, la playa, la palmerita, la casa, el techo, y volvés después a hacer zoom, para nosotros eso nos cambia totalmente, porque ahí ya podemos determinar infinidad de cosas y nos sirve mucho más. Y es mucho más contundente un avistamiento de ese tipo, ¿no? Bien, Henry, tengo entendido que vas a dar una charla, ¿puede ser? Sí, un curso. Empezamos ¿Un un curso de magia espiritual. Ustedes saben que dentro de estos 30 años de investigación he descubierto caminos para lograr cosas, ¿no? Al dedicarme a lo esotérico, a lo místico, a los misterios, al ocultismo inclusive, he descubierto caminos y formas para desarrollar cierto tipo de logros. Entonces, esto es un curso online, totalmente online, de magia espiritual y mental, donde hay técnicas de parapsicología, de manejo de energías, para lograr cosas. Es una vez por semana, ¿sí? Todos los martes, a partir del martes que viene. Aquellos Bien. que quieran sumarse, Ahí estábamos viendo, que buscan en las redes. estábamos viendo ahí una especie de afiche que tenés con toda la información. Muchas gracias. Henry, bueno, te agradezco pila el contacto, querido. Te mando un abrazo y bueno, es verdad eso, porque vos de alguna manera dijiste ese temblor, seguro, porque a veces es tanto el zoom que hay que hacer que el temblor se nota mucho más. Eso Claro. se acentúa. El cuadro, Sí, el seguro. claro. Ahí va. Pero Sí, bueno, sí. te lo tendremos en cuenta. Yo nunca vi nada. Bueno, muy No, bien. yo tampoco. Lo último que vi fue un alguacil, que estaba lleno de alguaciles el otro día en la Bueno. puerta de casa. Que hoy por hoy es bastante. Tremendo. Abrazo grande, Henry. Bueno, gracias a ustedes, gracias como Nos vemos. siempre. Gracias, Henry. Dale. Nos vemos pronto.